porque no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. En esta premisa y en esta promesa del Señor nos basamos para convocarnos todos los días en este proyecto mundial de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en este espacio diario de reflexión bíblica que hemos denominado Reavivados por su palabra. Hoy nos detenemos en el capítulo 26 del libro de Éxodo, pero antes pedimos la bendición de Dios. Querido Dios, al pensar en este capítulo de la Biblia, queremos pensarlo en tu presencia. Lo pedimos, lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 26 de Éxodo es un capítulo que nos presenta el tema del tabernáculo. Un Dios que le indica a su pueblo la construcción de un tabernáculo, de un santuario. Ese santuario seguiría el modelo de un santuario que está en el cielo y tendría como objetivo establecer un punto donde Dios se encuentra con sus hijos, o sea, un lugar de culto, de adoración, pero al mismo tiempo ejemplificar la gravedad del pecado, ejemplificar el inmenso precio pagado para redimirnos por la muerte de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y nosotros no vamos a leer todos los pasajes, vamos a comentar algunos y vamos a quedarnos con el mensaje de este capítulo. Comienza diciendo: harás el tabernáculo de 10 cortinas de lino torcido, azul, púrpura, carmesí, lo harás con querubines de obra primorosa. Habla de la longitud. El versículo 3 habla de 5 cortinas. El versículo 7 dice: harás asimismo cortinas de pelo de cabra para una cubierta sobre el tabernáculo. Todo tiene su razón de ser. Hay orden, hay belleza, hay perfección y hay simbolismo, porque la presencia de Dios va a estar allí y porque el plan de salvación está diseñado de manera tal que pueda verse reflejado en los muebles, como ya hemos visto en los capítulos anteriores y veremos en los que siguen, en los servicios, en los cultos y en los rituales. El objetivo del santuario es acercarnos a Dios y acercarnos a nuestra mente y corazón el proyecto de salvación. Este capítulo describe la estructura del tabernáculo, al igual que el arca y la mesa. Está diseñado con la intención de que sea transportable de un lugar a otro. Lo sagrado no es algo absoluto, ni está vinculado a un monte o a un lugar concreto, sino que depende de la presencia divina que cambia de lugar, y como el santuario era transportable, Dios también estaría acompañando ese santuario portátil de un lugar a otro. Así que no es la cortina, no es la madera lo sagrado. Lo sagrado es la presencia de Dios en ese santuario construido para Él. Nosotros encontramos en los primeros 14 versículos una descripción de 2 juegos de cubiertas y 2 de cortinas. Las cortinas internas, que tenían unos 14 metros de largo por 2 de ancho, mientras que las 11 exteriores tenían 15 metros de largo por 2 metros de ancho. La descripción de la construcción del tabernáculo avanza del interior hacia el exterior, lo cual refleja un importante principio divino. El cambio de la persona comienza desde adentro y se proyecta hacia afuera. Algunos cambian la apariencia, la fachada, y en realidad no cambian nada. El verdadero cambio es un cambio que desde el interior se refleja en el exterior. Y el santuario estaba diseñado y procesado de manera tal que de lo interior vamos hacia lo exterior, reflejando ese importante principio divino. Las telas, las vestiduras, los tipos de artesanía, así como hemos visto en los muebles y en las vestiduras de los sacerdotes, todo tiene como objetivo mostrarnos la santidad de Dios, la malignidad del pecado y el precio pagado para nuestra salvación. De los versículos 15 hasta el versículo 30, dice: harás además para el tabernáculo tablas de madera.
Estaba diseñado para que fuese portátil, así que cada tabla o panel tenía unos 5 metros de largo por 75 centímetros de ancho. Y eso lo hacía accesible para ser trasladado de un lugar hacia otro. El capítulo continúa, da los detalles de las tablas, de las barras, de las esquinas, de las puertas, y todo diseñado siguiendo el modelo de Dios. En realidad, Dios siempre estuvo interesado en que tengamos un santuario donde Él pudiera morar y vivir en medio de su pueblo. Él ya en el capítulo 25 de Éxodo, como hemos visto, decía: harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Los israelitas construyeron y la sagrada tienda estuvo en uso en varios sitios a lo largo de unos 400 años. Y de esa manera Dios siempre cumplió su proyecto, su propósito de estar bien cerca de la gente. Y uno podría preguntarse, ¿será posible que Dios quiere habitar en medio de la humanidad y fragilidad? Sí, es posible. No solo es posible, sino que a Dios le interesa habitar en medio de la humanidad, de nuestra fragilidad, para hacernos llegar su poder, sus promesas y también para hacernos llegar la asistencia de su gracia. Pero más allá que un tabernáculo portátil, más allá de las maderas, más allá de los muebles, más allá de las cortinas, más allá de las medidas, el tabernáculo por excelencia de Dios es el corazón humano. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Nuestra vida es templo del Espíritu Santo. Dios quiere morar. Y cuando Dios quiere morar en nuestra vida como un templo, de la misma manera como lo hizo en el tabernáculo y en el santuario del Antiguo Testamento, de la misma manera como lo hizo a través de los sacrificios, está representando siempre, siempre su santidad, su cercanía a la criatura, está demostrando siempre la malignidad de nuestro pecado y la grandeza de su amor para redimirnos, para rescatarnos, para pagar el costo de nuestra salvación y para abrir para nosotros una instancia de fe, de esperanza y de eternidad. Por eso, amigos, cuando repasamos el tema del santuario del Antiguo Testamento, no estamos simplemente en una clase de arquitectura, y yo ni he leído todos los pasajes que hablan de medidas. No estamos en una clase de arquitectura, de diseño. Estamos en un momento espiritual que nos recuerda que el Dios sublime y excelso, que habita en las alturas, decidió habitar también en santuarios, en templos, en tabernáculos hechos de mano, para encontrarse con la criatura, y decidió habitar en este corazón, en esta mente humana, para reinar en nuestra vida, para trabajar, para vivir, para encaminarnos juntos en armonía con su voluntad. Por eso, siendo que Dios decidió habitar en medio de la miseria de nuestra humanidad, nada mejor que ser agradecidos, porque nuestra vida puede ser un templo para la morada del Señor. Y en este momento yo quiero orar para agradecerle a Dios, porque Él quiere morar, vivir, habitar, quedarse en nuestra vida para siempre. Cuando Jesús caminó en esta tierra, un día se encontró con un hombre llamado Zaqueo. Tenía muchos problemas, era justamente acusado por su conducta, era pequeño de estatura y se subió a un árbol para ver cuando Jesús pasaba. Y cuando Jesús pasaba le dijo: Zaqueo, cuyo nombre significa puro y no tenía nada de pura su conducta, Zaqueo, baja del árbol, yo quiero posar en tu casa.
Ese posar es más que pasar por tu casa. Dios, Jesucristo, quiere vivir en nuestra casa, en nuestro corazón, en nuestra vida. No quiere pasar. Algunos pretenden que Dios pase por la vida, haga una pasadita, arregle algunas cosas y siga de largo. Pero en realidad lo que Dios quiere es posar, quedarse para siempre. Que podamos ofrecerle nuestra vida como el mejor santuario donde Dios pueda morar. Ahora vamos a orar. Padre que estás en los cielos, te ofrecemos nuestra vida para que te quedes para siempre, para que la limpies, para que la transformes, para que sea un santuario donde tú vivas, para que vivamos juntos. Suple la necesidad de cada uno de nuestros amigos y condúcenos siempre de tu mano. Te lo pido, te lo agradezco, en el nombre de Jesús. Amén. Jesucristo, el Verbo viviente, es el único medio de salvación. Él es el centro del pensamiento de nuestra vida, la fuente y la autoridad de la doctrina. El principal propósito de la vida de Cristo fue la obediencia a los mandamientos, exaltando la ley de Dios como un reflejo de su carácter. El principal mensaje a ser predicado en el mundo, basado en Apocalipsis 14, está representado por 3 ángeles llevando el Evangelio eterno al mundo entero. Este mensaje se basa en los encantos inigualables de Cristo y declara que la hora del juicio ha llegado y llama a obedecer los mandamientos de Dios. Mediante su palabra, Dios ha comunicado a los hombres el conocimiento necesario para la salvación. Las Santas Escrituras deben ser aceptadas como dotadas de autoridad absoluta y como revelación infalible de su voluntad. Y aunque el canon de las Escrituras inspiradas está cerrado, el Espíritu Santo continúa iluminando, amonestando y confortando al pueblo de Dios a través del testimonio de Jesús, el Espíritu de profecía. El camino a la vida se traza a través de un camino angosto que debe ser recorrido con confianza a las promesas que Dios dejó a hombres y mujeres fieles que dedicaron sus vidas hasta la muerte por el Evangelio eterno. Los fundadores de la Iglesia soñaron con el día en que la revelación sería una realidad en sus vidas. Miraron con los ojos de la fe a aquel día glorioso cuando finalmente la promesa sería cumplida en la venida magistral de Jesucristo a esta tierra para recompensar a cada uno según sea su obra.
Queridos amigos, otra vez nos reencontramos. Por supuesto, es tan grato este encuentro entre amigos para comprender, para analizar, para profundizar en las Sagradas Escrituras. Y tenemos la compañía también muy grata, muy agradable, quien nos trae las citas inspiradas y también nos ayuda a comprender en detalle este peregrinar, no solamente con el pueblo de Israel por el desierto, sino también nuestro propio peregrinaje con el pastor Bruno Razo, quien está con nosotros. Un gusto, Pastor Eber, de estar contigo, de estar juntos y juntos así pensar, reflexionar, conversar y compartir con nuestros amigos y con nuestros hermanos capítulo tras capítulo el comentario no solo de la Biblia, sino el comentario del espíritu de profecía en relación a algunos aspectos de ese capítulo. Hoy nos detenemos en Éxodo capítulo 26. Y es interesante este capítulo 26 que vuelve a retomar algunas cosas que ya habíamos visto en capítulos anteriores. Por ejemplo, nos muestra cómo era la construcción del tabernáculo, algunos detalles, algunos elementos. También habla de las ofrendas, pero lo que llama la atención es que este tabernáculo tenía alguna cualidad, una cualidad que podríamos llamar práctica, que ayudaba al pueblo de Israel. ¿Cuál era esa cualidad práctica que tenía el tabernáculo? Bueno, el espíritu de profecía en Patriarcas y Profetas, Elena de White escribió: el tabernáculo fue construido desarmable, una cualidad práctica, desarmable. ¿Por qué? De modo que los israelitas pudieran llevarlo en su peregrinaje. Ajá. Si estamos hablando de un pueblo que peregrina, el santuario, el templo, el tabernáculo, tiene que ser portátil, porque si no, ellos siguen y el templo se queda. Claro. Era por consiguiente pequeño, de solo 55 pies de largo por 18 de ancho y alto, no obstante era una construcción magnífica. Ajá. La madera que se empleó en el edificio y en sus muebles era de acacia, la menos susceptible al deterioro de todas las que había en el Sinaí. O sea, era un material que perduraría, era un material bueno, resistente, porque tenía que pasar por toda esa experiencia del desierto, así que era de la mejor madera que había en la zona. Claro. Las paredes consistían en tablas colocadas verticalmente, fijadas en basas de plata y aseguradas por columnas y travesaños, y todo estaba cubierto de oro, lo cual hacía parecer el edificio como de oro macizo. Es decir, había belleza, había diseño, había arquitectura, había todo un simbolismo. Al mismo tiempo, como era desarmable, era fácil de transportar porque Dios quería peregrinar con ellos en el desierto. Es interesante la practicidad de Dios. Nos sorprende cómo Él está pensando justamente. El pueblo necesita llevar el santuario en estas jornadas porque fueron 40 años. Imagínense tener un edificio y tenía que marchar y luego volver al lugar, luego emprender, eso no sería nada práctico. Así es. Y entonces acompañaba, desarmaban con mucho cuidado. En esta obra todos los levitas participaban, levantaban y luego donde llegaban, lo primero que se hacía era levantar el tabernáculo. ¿Por qué? Porque Dios siempre primero, ¿no? Claro que sí. Y lo ubicaban en un lugar central para que todas las familias, todas las tribus pudieran tener un acceso. O sea que Dios siempre en el centro, Dios siempre primero, para Dios siempre lo mejor y al mismo tiempo práctico. Dios no es complicado, nosotros complicamos las cosas de Dios, pero Dios es un Dios práctico. Y construyan un tabernáculo para que estemos juntos, para que me adoren, para que los bendiga, pero seamos prácticos, que sea de fácil transporte, que pueda acompañarlos en la caminata, porque yo quiero acompañarlos también. Ahora, esto sería una interesante aplicación práctica para nosotros, porque nuestros templos tienen que ser accesibles, tienen que ser pensados, tienen que los niños estar cómodos, todos tendrían que estar lo suficientemente cómodos y con una sensación placentera para poder adorar a Dios con todo su corazón. Así es. O sea, la comodidad, bien entendida, no compite con el servicio de adoración bien entendido. Claro que sí. O sea, a veces pensamos que cuanto más nos sacrificamos, más sufrimos, cuanto más rasgamos nuestro vestido, cuanto más
lastimamos nuestro cuerpo, como que más los convencemos a Dios de que Dios nos escuche, nos atiende y resuelva nuestro problema. Y no es ese el mecanismo que Dios estableció. Dios quiere que nuestra situación sea cómoda, que sea agradable, que nos sintamos bien en hacer su voluntad. Ahora, se mencionó que esta construcción, que era una construcción bastante práctica, pequeña, pero era una construcción magnífica, dice la cita. Así es. Entonces, detrás de ello había un diseño, había un modelo. ¿Cuál fue el modelo que Dios le mostró a Moisés para la construcción del tabernáculo israelita? En El conflicto de los siglos, este maravilloso libro de Elena de White, que es del Señor, dice que el santuario celestial en el cual Jesús ministra es el gran modelo del cual el santuario edificado por Moisés no era más que un trasunto. O sea, lo dice la misma Biblia también. El santuario de la tierra fue construido siguiendo el modelo del santuario en el cielo. ¿Por qué? Porque había todo un propósito de simbolismo y de realidades a través de ese templo. Dios puso su espíritu sobre los que construyeron el santuario terrenal. La pericia artística desplegada en su construcción fue una manifestación de la sabiduría divina. Las paredes tenían aspecto de oro macizo y reflejaban en todas direcciones la luz de las 7 lámparas del candelero de oro. La mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso, relucían como oro bruñido. La magnífica cubierta que formaba el techo, recamada con figuras de ángeles en azul, púrpura y escarlata, realzaba la belleza de la escena. Y más allá del segundo velo estaba la Santa Shekinah, la manifestación visible de la gloria de Dios, ante la cual solo el sumo sacerdote podía entrar y sobrevivir. O sea que todos los muebles, todas las partes del santuario ejemplificaban a Cristo. Y su ministerio. Cuando hablamos de la mesa, del pan, de las lámparas, Cristo es el pan que sacia nuestra hambre, Él es la luz que termina con las tinieblas del pecado en nuestra vida. Todo simbolizaba el incienso que nos permite involucrarnos con Él a través de la oración, del ruego, del arrepentimiento, de la aceptación de su plan. Como tú mencionaste, o sea, representaba a Cristo y su ministerio, su obra, su accionar. ¿Cuál es? Salvar, redimir, rescatar, perdonar y conducirnos a una vida diferente. Así que Dios es un Dios de orden, dice San Pablo. Dios no se conforma con menos que la excelencia y lo mejor, porque Él también nos ofrece la excelencia y lo mejor. Qué bueno, pastor. Realmente esto que nos está enseñando aquí a través de la construcción del santuario es tan importante para nuestras vidas y seguramente en la apelación final que vamos a tener después de un breve paréntesis, vamos a poder entender que Dios es un Dios práctico, es un Dios santo y es un Dios que a través de todos los medios quiere mostrarnos que quiere una vida mejor para nosotros. Así es. ¿No? Pero mientras tanto, amigos, nosotros retornamos en un momento después de estos consejos. ¿Qué tal? ¿Listo para compartir otra cita? Acompáñame. En la tierra renovada, los redimidos participarán en las ocupaciones y los placeres que daban felicidad a Adán y Eva en el principio. Se vivirá la existencia del Edén en huertos y campos. Esta cita la puedes encontrar en el libro Profetas y Reyes, escritos por Elena G. de White. Te invito a que sean parte de tu biblioteca personal. Adquiérelo ingresando a la página www.aces.com.ar. También puedes hacerlo visitando una iglesia adventista del séptimo día que esté más cerca de donde tú te encuentres. O si te gusta la tecnología, puedes descargar la aplicación Elena G. de White del App Store o del Play Store.
Volvemos, amigos, pero con un propósito. Necesitamos recibir la inspiración y también la bendición del Creador a través de una plegaria. Gracias, Pastor Eber. Yo cierro diciendo que el Dios de lo mejor, que nos ofrece lo mejor, espera que nosotros le demos lo mejor también. Y eso mejor no necesariamente pasa por la cantidad. Por ejemplo, hay un relato en el Evangelio que él elogia las dos blancas, la moneda más insignificante que una pobre viuda le dio, porque lo dio no era la cantidad de lo que daba, sino la calidad de su entrega y de su confianza en Dios. Y cuando a Caín y a Abel se les pidió que ofrecieran ofrenda, tal vez cuantitativamente hablando la ofrenda de Caín fue mayor que la de Abel, pero la de Abel tuvo una virtud, fue la ofrenda que Dios había pedido. Entonces, ante un Dios de lo mejor, que me ofrece lo mejor, podamos nosotros también darle lo mejor. ¿Y qué es lo mejor? Lo mejor es hacer y vivir conforme a su voluntad. Ahora vamos a orar. Señor, gracias porque a través de estas cosas prácticas del santuario y de estos detalles nos recuerda que eres un Dios de orden, de perfección, de santidad, que provees y procuras lo mejor para cada uno de tus hijos. Nosotros también te ofrecemos nuestra vida, limitada como es, pero te la ofrecemos de corazón, para andar en tus caminos y para hacer tu voluntad. Bendícenos a todos, te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gracias, amigos, por acompañarnos y por supuesto tenemos el compromiso de reencontrarnos una vez más el día de mañana a través de Reavivados por su palabra, juntamente con Creed en sus profetas.